Nos toca entonces analizar por cada uno de los segmentos, ¿no? Por ejemplo, en el segmento AB, el potencial 1 es igual al potencial 2 y esto es igual al potencial que habíamos llamado prima. Entonces sería R prima por I prima. R prima era 3 ohmios, que ya fue calculado, por 8 amperios, que es la intensidad calculada. 3 por 8 serían 24 voltios. Esto sería en el segmento AB. Bien. En el segmento CD, ahí tendríamos el potencial 3, que sería igual a la resistencia 3 por la intensidad 3. La resistencia 3 es 2 ohmios por la intensidad 3, que es la misma de 8 amperios. 2 por 8 sería 16 voltios. Entonces aquí tendríamos 16 voltios. Ahora en el segmento EF, ahí sería potencial 4, resistencia 4 por intensidad 4. La resistencia 4 es 20 ohmios por la intensidad 8 amperios. Entonces nos daría 160 voltios. Tendríamos entonces 160 voltios. Veamos el otro segmento, EH. GH, pues yo tengo aquí el voltaje 5 igual al voltaje 6 porque están en paralelo. Y esto sería al voltaje prima segunda, que sería resistencia
prima segunda por intensidad respectiva. Esta resistencia era 5 ohmios por 8 amperios. Entonces la intensidad es la misma porque todos quedaban en serie, ¿verdad? Esto es con la primera propiedad. Sería 5 por 8, 40 voltios. Entonces aquí tenemos las respuestas. Ahora se puede sacar la comprobación. Comprobación. ¿Qué podríamos hacer? El voltaje de todo el circuito, lo que sale del generador, es la suma de estos voltajes, ¿no? De estas respuestas. Entonces tendríamos 24 voltios más 16 voltios más 160 voltios y más 40 voltios. Entonces aquí me va a quedar 24, 40, 200, 240 voltios. Y efectivamente ese es el valor que sale del generador. Entonces se comprueba. De esa manera, pues, tenemos resuelto el literal C. Vamos al literal D. Literal D. ¿Qué nos decía el literal D? Intensidad de la corriente en los circuitos parciales. Bueno, en esto pues también hacemos el mismo trabajo por segmentos. En AB están en paralelo, ¿verdad? Esto sería I sub 1 igual a voltaje 1 por o sobre resistencia 1. Entonces voltaje 1 es 24 voltios para la resistencia 1, 4 ohmios. Entonces aquí nos da 6 amperios. Esa sería la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1.
Bien, pero también aquí hay otra resistencia, está en paralelo, sería I2, voltaje 2 sobre resistencia 2. Entonces el voltaje es el mismo, están en paralelo, pero la resistencia es 12 ohmios. Entonces aquí nos da 2 amperios. Entonces, una forma de comprobar es que la suma de estos dos valores debe dar la intensidad de 8 amperios. O sea, si se suma esto, nos da la intensidad que habíamos llamado prima, igual a 8 amperios. Bien, seguimos con el otro segmento, CD. Y aquí ya no hay ningún cálculo. Esto es I3, 8 amperios. Es la misma intensidad del circuito porque están en serie. Bien. En siguiente sería EF. Este sería I4. También es igual a 8 amperios porque eso no varía. Bien. Nos faltaría en GH, ¿verdad? Aquí tendríamos dos resistencias. Sería I5 igual voltaje 5 voltaje 5 sobre resistencia 5. El voltaje 5 es 40 voltios. Y la resistencia 5 es 30 ohmios. Entonces me da 1,33 amperios. Este sería la intensidad 5. Y la intensidad 6 es igual a voltaje 6 sobre resistencia 6.
lo que significa 40 voltios para 6 ohmios. Da 6,67 amperios. Entonces tengo aquí y estas dos también están en paralelo, ¿no? Si están en paralelo, estas dos, si la suma, nos va a salir y prima segunda, también 8 amperios. Bueno, tengo todas las intensidades de la corriente en los circuitos parciales. Hasta ahí el literal D. Vamos al último literal. Literal E. Dice potencia en los circuitos parciales. Potencia en los circuitos parciales. Bueno, aquí sí hay 6 resistencias. Tengo que sacar 6 potencias. Potencia 1 es voltaje 1 por intensidad 1. A ver, 24 voltios por 6 amperios. 24 por 6, 144. Vatios. Entonces tengo aquí la primera potencia. La segunda potencia, potencia 2, es igual a voltaje 2 por intensidad 2. Entonces tengo 24 voltios por 2 amperios. 24 por 2 sería 48. Vatios. Tengo la segunda potencia. Vamos a la tercera. Potencia 3. Voltaje 3 por intensidad 3. Entonces aquí tengo 16 voltios por 8 amperios. 16 por 8, 128. Vatios.
Entonces tengo aquí la tercera potencia. Vamos a la cuarta. Voltaje 4 por intensidad 4. El voltaje 4 es 160 voltios. Por 8 amperios. Nos da 1280 vatios. Entonces tengo la cuarta potencia. La quinta potencia sería V5 por intensidad 5. Entonces sería 40 voltios por 1,33 amperios. Y esto sería 53,2 vatios. Entonces tengo aquí este resultado de la potencia 5. Y potencia 6 es igual al voltaje 6 por la intensidad 6. Sería 40 voltios por 6,67 amperios. Esto nos da 266,8 vatios. Bueno, tengo hasta ahí 6 resultados de potencia. Son potencias parciales, ¿no? Ahora se puede hacer una comprobación. Voy a poner por acá comprobación. A ver, ¿qué podríamos comprobar? Que la potencia total del circuito es igual a la suma de las potencias parciales. Aquí tendríamos 6 valores, ¿no? 6 valores que sumar.
Entonces, la potencia del circuito, pues, es voltaje por intensidad, que fue determinado en el primer proceso. Entonces, aquí tengo que sumar 144 más 48 más 128 más 1280 más 53,2 y más 266,8. Y esto serían vatios. Entonces, el voltaje que me dieron al inicio de 240 voltios por la intensidad 8 amperios. Debe ser igual a toda esta suma que da 1920 vatios. La suma da 1920 y usted multiplica, también da 1920. Entonces la respuesta está correcta. $1920 vatios es el total. Sumando da ese total y multiplicando también da lo mismo. Ese sería el resultado comprobado. Bien, hasta ahí el problema 15. Vamos a ver otras diapositivas para avanzar. Entonces tenemos aquí es presentación desde el principio. Tenemos el amperímetro. A ver, este es un aparato, ¿verdad? Es un instrumento. Ese lo pueden visualizar en la diapositiva. Marca amperios. Y los amperios es una unidad de intensidad de corriente eléctrica. Entonces es el aparato que sirve para medir intensidad. Y este siempre en un circuito se lo conecta en serie con otro elemento. Por ejemplo, con una resistencia. Y se lo encierra en un círculo con la letra A, eso significa que hay un amperímetro, como se observa o se visualiza en la diapositiva. Siempre, repito, debe conectárselo en serie. Amperímetro. Otro aparato es el voltímetro. Ese mide voltios. Sirve para medir fuerza electromotriz o diferencia potencial. Pero a diferencia del amperímetro, el voltímetro se lo conecta en paralelo. O sea, no se interrumpe el circuito, solamente se conectan dos puntos del circuito y ahí está midiendo voltaje. Se lo representa a sí mismo con la letra V dentro de un círculo. Eso significa que en un diagrama está un voltímetro, un aparato medidor de voltios. Puente de Weston es una forma de armar un circuito con resistencia eléctrica.
donde hay 3 resistencias conocidas y una desconocida. Entonces se puede sacar esa desconocida haciendo uso de las 3 resistencias que le dan. Pero el aparato que usted debe conectar ahí es un amperímetro, que también se llama galvanómetro. Puede tener ese nombre, pero mide es el paso de corriente y este debe marcar 0. En el momento que marca 0, está listo para aplicar esa fórmula que hoy se conoce como puente de Weston. Hay una fórmula, ¿no? Rx igual a R1 por R3 dividido para R2, colocándolo tal como se muestra en la figura. El reóstato o reostato son dispositivos que sirven para regular la corriente eléctrica, la intensidad de corriente eléctrica. Se ajusta de tal manera que perdure el elemento o el dispositivo que está instalado. En las planchas, por ejemplo, eléctricas, hay un reóstato. En los vehículos, en los tableros también hay un reóstato. Es decir, es un dispositivo que enciende una luz roja de peligro, ¿no? Cuando ya está el aparato pues señalando que hay un desgaste, hay un calentamiento en el caso del motor, o falta energía, se ha agotado el aceite, la gasolina. Todos esos son marcadores, ¿no?, que le permiten avisar al operador de que hay un problema, ¿no?, una luz. Por ejemplo, en la plancha eléctrica se enciende una luz cuando está en proceso de calentamiento, pero si ya llega al máximo se apaga la luz. O sea, ahí funciona un reóstato que regula la cantidad de energía que fluye, ¿no? Bueno, es el término que necesito que se lo aprenda. Y para ello, pues, usted debe entender que es una bobina, es un alambre enrollado que hace pasar por ese alambre por la corriente eléctrica y tiene un contacto en la parte superior que es deslizante o es ajustable para, a través de la resistencia, pues regular la cantidad de corriente eléctrica que debe circular. Se llama reóstato o reostato. Seguidamente nos toca ver leyes importantes, así como las leyes que hemos visto, ¿no?, tanto de potencia como de resistencia. La resistencia, pues, es la ley de Ohm. Otra de resistencia es la de Pauliet, ¿no? En todo caso, pues estas también son leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff. Son 2 leyes, una de nodo y otra de malla. Ley de los nodos y ley de las mallas. Son 2 igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Estas 2 leyes las vamos a utilizar en el desarrollo de problemas. Leyes de Kirchhoff o de Kirchhoff. La ley de los nodos, la primera ley, ahí tiene el enunciado. Un nodo es un nudo, ¿no?, o es un punto donde llegan o se entrelazan 2 o más segmentos de conductores, ¿no? Como se ve en la imagen, ahí concurren o se enlazan o se empatan los extremos de conductores. Eso se llama nodo o nudo. Entonces, en un circuito eléctrico se cumple la ley de los nodos cuando tenemos que la suma de intensidades de corriente que llegan es igual a la suma de intensidades que salen de él. En la figura, por ejemplo, I2 es la intensidad 2 y la intensidad 3 llegan al nodo.
Y eso debe ser igual a la suma de intensidades que salen. Por ejemplo, I sub 1 y también I sub 4. Son las que salen del nodo. La ley habla de que las intensidades eléctricas que llegan a un nodo debe ser igual a la suma de intensidades que salen de él. Si se consideran positivas, por ejemplo, las intensidades que llegan y las negativas las que salen, pues entonces la suma algebraica equivale a 0. ¿Verdad? Las que llegan positivas y las que salen negativas, no, la suma nos da 0. También puede expresarse de esa manera. La ley de las mallas, que es la segunda ley de Kirchhoff, habla de que en un circuito cerrado, o sea, en una malla, como la que se ve en la figura, la suma de elevaciones de potencial o tensión es igual a la suma de la caída de tensión a lo largo de él. Dicho en otras palabras, la suma algebraica de la diferencia de potencial en todo circuito cerrado es 0. Como se muestra en la figura, VS significa voltaje de salida, es igual a la resistencia 1 por intensidad, haciendo uso del circuito, más la resistencia 2 por la intensidad. El voltaje de salida es la que sale de la batería, ¿no? La batería es la fuente de energía que va a proporcionar, pues, la diferencia de potencial necesaria para que pase por cada una de las resistencias externas del circuito. Entonces, esa ley se llama ley de las mallas. Hay un procedimiento que es un poco largo y para eso es necesario que usted memorice estos pasos. Son 10 pasos para aplicar las leyes de Kirchhoff. La 1 se le asigna una letra a cada nodo del circuito. 2 se dibujan al azar vectores de intensidad por cada rama. 3 se aplica la primera ley para cada nodo observado menos 1. O sea, si hay 5 nodos, hay que trabajar con 4. Hay que restarle 1. Si hay 2 nodos, solo se trabaja con 1. 2 menos 1, 1. El paso 4 dice se elige un sentido de recorrido de cada malla. El paso 5 se asigna el sentido de la tensión en cada generador para diferenciar la subida de la caída de potencial. 6 se aplica la segunda ley a cada malla. 7 se tiene tantas ecuaciones como número de intensidades tenga el circuito. 8 se resuelve el sistema de ecuaciones formado. 9 las intensidades que tengan signo positivo tienen el mismo sentido que el asignado, pero si son negativas, el sentido es el contrario al asignado. Eso es análisis de respuesta, ¿no? Y el paso 10, con las respuestas de intensidades encontradas, se procede a hacer el balance de potenciales y el análisis del circuito. Bueno, hay que analizar siempre los resultados, no hay que cogerlo nomás así a la primera. Siempre hay que analizar todas las respuestas que se obtienen cuando se trabaja con las leyes de Kirchhoff o Kirchhoff. Procedimiento largo, pero vamos a ir paso a paso. Tranquilícense, no hay problema. Vamos a ir diferenciando un paso de otro. Un ejemplo demostrativo. Ahí está un circuito, tiene 2 mallas, tiene 5 resistencias y tiene 3 fuentes de energía o 3 baterías. Entonces son circuitos complejos, ya no son circuitos simples en la que solo había una batería y varias resistencias. Aquí hay varias baterías conectadas y varias resistencias formando circuitos cerrados o mallas. Esto lo vamos a desarrollar más adelante para ir asimilando los pasos. Por ejemplo,
Aquí se sigue el proceso de análisis, se identifican nodos A y B. ¿Por qué A y B? Porque en A y B hay 3 enlaces de segmentos. Entonces, cuando ya hay 3 segmentos, se necesita allí colocar un nodo. Entonces hay el nodo A y el nodo B. Como solamente se trabaja con el número de nodos menos 1, y en este caso hay 2, se trabaja solo con 1. El nodo A. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso. Se aplica la ley de los nodos, se encuentra una ecuación, se dibuja el sentido de recorrido de cada malla. Eso para que ustedes vean cómo es el proceso. Luego se aplica la ley de las mallas, se encuentran 2 ecuaciones más, entonces se forma un sistema de 3 ecuaciones, se aplica matemáticas para resolver el sistema de ecuaciones y así se obtienen respuestas de intensidad. Como las respuestas 2 hay negativas, significa que los sentidos que se eligieron para la intensidad fueron hechos al azar y hay que corregirlos cambiando de sentido. Se consideran siempre respuestas positivas y no negativas. Bueno, hasta ahí la clase de hoy. Vamos a dejar para responder a la práctica la siguiente clase.